¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos. Gastón, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches para vos, bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, un martes más de Punto Miércoles, de Encuentro. miércoles, Perdón, un miércoles más. miércoles, corregí, Bueno, allá corregí. nos salimos, todo el mundo sabe. Cuestiones obvias. Cuestiones obvias. El 6-0 Claro. valió la pena. No sabíamos en ese momento, porque Claro. toda la gente iba a estar mirando el partido y bueno, fue un partido que me imagino los que fueron. Sí. Muchos 25eños. Sí, sí, había muchos 25. Bueno, han aprovechado a un Messi casi en su esplendor, digamos. Intratable ayer. Intratable, con 3 goles, bueno, se les ha sumado todo. Y nosotros desde acá, mirándolo y haciendo punto de encuentro en el día de hoy para que la gente... para no quitarle público al espacio exacto, al fútbol. No quitarle público al fútbol. Exacto. Así que bueno, ahí estamos hoy miércoles. Bueno, después de un fin de semana muy movido, Gastón, viernes, sábado y domingo ajetreado, en realidad desde inicios de semana pasada, podríamos decir, porque estamos hablando de la rural, que arrancó antes. La gente conoce un poco más, a lo mejor viernes, sábado, domingo, pero las actividades ya habían arrancado en la semana, ¿no? Para eso, bueno, tenemos un invitado, a Darío Sabini, presidente de la entidad. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Darío, un gran trabajo, ¿no? ¿Cómo es ahora, una vez que ya se aquietaron un poco las aguas, digamos, y pasó, ¿no? Todo lo que significa la organización, los nervios, el hecho de que toda la gente esté conforme, de que las cosas se pueden hacer? Bueno, hay muchas anotaciones de todo aquello que hay que mejorar, así que iremos pasando revista a eso y para ir analizándolo y bueno, para mejorarlo, ¿no es cierto? Hay muchos puntos, los que estábamos en la parte organizativa nos fuimos dando cuenta de los inconvenientes o aquellas cosas que no estuvieron tal cual como nos parecía. Por lo tanto, de ahora en más queda un tiempo como para verlo y después analizar para una próxima, ¿no es cierto?, exposición rural, si es que se decide, si la comisión decide hacerlo, ¿no? Darío, esto fue realmente, digamos, un doble punto de partida, digo, porque hacía mucho tiempo que no se hacía la rural y volver a poner el mecanismo en funcionamiento con una cuestión después de tanto, digamos, de tanto tiempo de parate, digamos, el desafío era doble. Primero que saliera como ustedes lo planificaban y después dejar, ¿no es cierto?, tanto tiempo de que no se hiciera para volver nuevamente con una exposición que siempre ha dado respuesta del público, pero bueno, era nuevamente empezar a mover toda esa maquinaria, ¿no? Sí, vos sabés que las primeras charlas que tuvimos para ver si hacíamos una nueva exposición arrancó allá por el mes de noviembre del año pasado. Y bueno, después de charlas, intercambio, qué pensábamos y todo eso, por el mes de marzo hicimos el lanzamiento y bueno, y comenzamos a trabajar, ¿no? Es decir, hubo un trabajo que es verdad, es un trabajo que se hace a gusto, es importante, pero bueno, reuniones continuas para ir, bueno, para organizar todo lo que es la Semana del Campo, que en realidad arrancamos el día lunes, ¿no es cierto?, con ese temario de charlas, que realmente son muy interesantes y nos acompañan las personas que les interesan brindar una charla, que hay que tener en cuenta que son charlas abiertas a la comunidad, ¿no es cierto? Hay que aclarar muy bien esto, que no es solamente para los socios. Y bueno, desde allí arrancar y bueno, después concurso de novillos y después también la muestra, ¿no es cierto? Que allí, sin lugar a dudas, que hubo 2 acompañamientos importantes, ¿no? Uno es el clima, sin lugar a dudas, 3 días muy lindos. Y después también la comunidad toda que bueno, que participó y se hizo eco de todo esto, ¿no? Con una entrada, por supuesto, libre y gratuita, que eso también colabora a repetir, digamos, la visita, no solamente en un día, ¿no? Ahora, la pregunta es, desde el momento en la reunión en noviembre al lanzamiento en marzo, y proyectar eso hasta hacerlo en octubre, digo, en un país como el que tenemos, con tantos cambios, ¿no?, con tantas fluctuaciones en lo económico, digo, ya tomada la decisión, se tuvo que trabajar fuertemente como para poder cumplir objetivos y de ahí en adelante que la convocatoria sea aceptada por todo el mundo y esa situación que a veces prima a la hora de decidir si vas o no vas, que es la económica, también pudiera salvarse en algún sentido para ser atrayente, ¿no?, y atractivo para que el expositor estuviera.
Bueno, vos sabés que recorrimos varias rurales de la zona para ver cómo se organizaban, qué pensaban para este año. Y también le consultábamos de alguna manera a aquellos posibles expositores Bien. si nos iban a acompañar. Y bueno, y allí elaborar, digamos, algún tipo de costo y todo ese tipo de cosas que sin lugar a dudas que en el mes de marzo, en el mes de noviembre era un país, en el mes de marzo era diferente, con muchas dudas en todos los casos, y bueno, y después la llegada a octubre, ¿verdad? Claro, octubre era otro. Y octubre era otro, sí, pero bueno, digamos, creo que hubo una muy buena relación en aquello que sería el costo, digamos, de cada stand y realmente poder absorber ese costo aquellos que nos acompañaron, ¿no es cierto? Y me parece que ahí anduvimos con un valor, podemos decir, apropiado, ¿verdad? Bueno, yo quisiera volver un poquito a lo que fue la primera semana, que a lo mejor es la que no se conoce tanto, lo que se denomina Semana del Campo, que bueno, inclusive se hacía en los momentos en donde no se hacía la muestra, ¿no? Y resaltar, ¿no?, la importancia que tiene por la calidad de los expositores y lo que les sirve también a aquellos que asisten, ¿no? Sí, vos sabés que eso se hace en conjunto, digamos, con los expositores, aquellos que están interesados, digamos, en promover algo y bueno, es decir, de alguna manera tratar de cubrir los costos, ¿no es cierto?, del disertante. Bueno, así pasó el día lunes, donde tuvimos una disertación interesante, digamos, porque bueno, una empresa de 25 de mayo allí mostró, digamos, algo que es muy simple, pero realmente es necesario saberlo, como es un alambrado eléctrico, cómo hacerlo, en qué condiciones. Y allí vimos cosas que son buenas porque ayudan a que sea mejor ese alambrado eléctrico, y eso creo que se logró. Y así fue también el martes, el miércoles, el jueves, con una charla que siempre la rural guarda, digamos, como para que sea más general, digamos, y por eso estuvo presente el señor Giacobbe, ¿verdad? Donde, bueno, también hubo una participación importante, como en todas las charlas, y bueno, ahí se tocaron diferentes temas, porque también en ellas estuvo el aspecto económico, hablando del aspecto económico comercial desde el punto de vista del sector agropecuario, ¿verdad? Pero también aquí hay que destacar que tuvimos la visita de una organización que es Barbechando, ¿no es cierto?, que es una organización, digamos, de productores que desde hace 6 o 7 años, tienen de alguna manera la intención de contarles a los legisladores en el orden nacional de lo que es el sector agropecuario, ¿no es cierto? Es decir, que no es ni el mayor ni el menor de los sectores productivos del país, pero bueno, contarles qué es lo que se hace, qué necesita, es decir, en todo lo que corresponde a legislaciones, resoluciones, etc. Y bueno, ellos estuvieron también brindando una charla y, por supuesto, tuvimos el acompañamiento de las 3 personas más importantes, ¿no es cierto?, su secretario, su tesorero y su presidente, ¿verdad? Así que también eso fue algo novedoso como charlas, digamos, pero sí, también estuvo más que, digamos, interesante, ¿no? Los legisladores deberían conocer a lo mejor un poquito más la actividad, interiorizarse un poquito más. Supongo que también hay un trabajo que deben hacer las entidades gremiales como para poder acercar la información. Es decir, no es esto ni echar culpas ni nada, ¿no?, sino que a lo mejor, como decías recién, de que, bueno, se pueda conocer, de que cuando se hable, digamos, con propiedad. Recuerdo en el momento de la 125 que se hablaba, digamos, con una liviandad muy grande y no se conocía el campo. Bueno, creo que mucha gente conoció el campo con la 125, ¿no? Bueno, ese es un tema que tiene que resolver y tiene que apuntar el sector agropecuario. Las entidades gremiales, en el caso de nuestra entidad,
Nosotros pertenecemos a una entidad mayor, digamos, que es CARVAP, en el orden, digamos, provincial. Ejerce, digamos, charlas, encuentros con los legisladores, digamos, en el orden provincial, y también la entidad mayor, Confederaciones Rurales Argentina, lo hace dentro del contexto de la mesa de enlace, y bueno, trata de difundir, digamos, lo que es el sector en el orden nacional, y principalmente también actuar sobre los legisladores. Sin lugar a dudas que, digamos, un legislador no tiene solamente pensar y tener sus ojos nada más que en el sector agropecuario. Son muchos los temas que tratan, muchas son las legislaciones, muchas son las resoluciones, y entonces el tema, digamos, de este sector es uno más. A veces es el que menor por ahí, porque bueno, a lo mejor nosotros tenemos una menor participación en el orden nacional y en la comunidad toda, porque no somos en realidad muchos, a pesar de que, sin lugar a dudas, que cuando vemos al campo pareciera ser que en el campo trabaja muy poca gente. Y en realidad el sector tiene una gran cantidad de mano de obra. Lo que pasa es que no está en el campo, pero sí está fabricando o construyendo una sembradora, o fabricando y construyendo toda una aparatología satelital que permite un trabajo más efectivo, ¿verdad? Todo ese contexto, digamos, a veces por ahí no llega a los legisladores. Y bueno, la función de Barbechando un poco es esa, ¿no? Es decir, tratar de comunicarles y de informarles sobre este temario. Esto también se hace en otros países, por ejemplo en Brasil, es muy importante la comunidad agropecuaria y su llegada, digamos, al sector legislativo, ¿no? Bueno, nosotros estamos un poquito más lejos de eso, pero bueno, alguna vez hay que empezarlo, ¿verdad? Claro, sí, sí. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el señor Erice, que es un analista político, y justamente nos comentaba eso, ¿no? En la oportunidad que vino aquí a 25 de mayo al programa que tenía el Círculo de Ingenieros Agrónomos y Forestales. Y bueno, justamente mencionaba, ¿no?, la potencia de los legisladores que están vinculados al campo en Brasil, ¿no?, que al punto de que han sacado leyes o han parado leyes, en este caso que eran en contra del campo o en contra de los intereses del campo, y apoyado y propiciado aquellas que sí lo son. Sí, yo creo que el camino es la difusión, el camino es la información y realmente buscar, digamos, no el enfrentamiento, porque hay mucho espacio por recorrer, así que no es necesario ese tipo de cosas, y plantear todas aquellas bondades y oportunidades que puede hacer el sector. El sector agropecuario es un sector que es capaz de producir mucho más de lo que la mesa de los argentinos consume, ¿verdad? Es decir, puede volcar una enorme cantidad de alimentos al exterior. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa ingresos para el Estado Nacional, ¿no? Es decir, ¿y los necesita? Sí, por supuesto, porque necesitamos de salud, necesitamos educación, necesitamos también seguridad, también necesitamos infraestructura. Y sin lugar a dudas que todo aquello va a venir de todo lo que pueda recibir de alguna manera el Estado, ¿verdad? Así que somos parte de todo ese contexto enorme, ¿no es cierto?, que es el país, y somos un sector, o formamos parte de un sector muy activo, con tecnología que vamos adquiriendo, pero que bueno, en algunos momentos estamos un poquito asfixiados, ¿no es cierto?, por bueno, altos impuestos, el valor muy alto en la moneda del tipo de cambio, digamos, para nuestros insumos, y bueno, y nosotros recibimos después parte de ello
también en algo que en Chicago es en dólares, pero nosotros lo recibimos en pesos a un tipo de cambio del Banco Nación, ¿verdad? Todo eso crea una cierta distorsión, digamos, en esta situación, y eso hace a veces de que se van marginando, digamos, los ingresos cada vez son menores, esos rendimientos medios de la zona cada vez se acercan a los rendimientos marginales y bueno, existe, digamos, el riesgo de que esas zonas dejen de cultivar, ¿no es cierto? Nosotros soportamos, digamos, lo que corresponde a los derechos de exportación, retenciones, ¿no es cierto?, que son muy altas y posiblemente hoy realmente necesitamos al menos un camino que podamos transitar hacia un futuro donde esas retenciones estén de alguna manera enmarcadas, digamos, en algún tipo de reducción, por lo menos de reducción, digo. Bueno, hoy no lo vemos a eso y es lo que se le solicita al Estado Nacional a través de las entidades del campo, ¿verdad? Darío, ¿cómo viste en los discursos del almuerzo, discursos que iban en este sentido, ¿no? Un poco en el cuestionamiento, ¿no?, a algunas medidas que por ahí todavía no se toman y que el sector espera que no lleguen tarde, ¿no?, como estas que estás planteando? Bueno, vos sabés que en el caso del discurso mío que me tocó hacer, sin lugar a dudas que se señalan algunas de estas cosas, digamos, y también fue un muy buen discurso y el agradecimiento sin lugar a duda a Ignacio Kovaski, el presidente de Carvap, que el día sábado podría haber estado en otras 4 rurales, pero bueno, tuvo la deferencia de acompañarnos. Y realmente lo de él también es un discurso sostenido, contenido en ese temario, en donde realmente buscamos transitar un camino un poco más claro, y es eso lo que le estamos pidiendo al Estado Nacional, es decir, le estamos solicitando, ¿no es cierto? No es, digamos, más allá de contarle de que lo necesitamos realmente, porque queremos buscar aquello de que realmente con más producción puedo conseguir que el Estado pueda cobrar más impuestos, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo lograr eso? Bueno, esa mayor producción tiene que estar de alguna manera con más seguridad para producir, ¿no? Eso se puede llegar a lograr de alguna manera con que esos derechos se reduzcan. No solamente derechos, es decir, hay algunas cosas que este gobierno, digamos, desde el principio de año ha tenido muy en cuenta, digamos, algunos impuestos se han reducido en parte y se van a terminar reduciendo a fin de año, pero necesitamos realmente ese tipo de, no de ayuda, pero sí podríamos decir que ese ingreso del Estado devenga de diferentes lugares, ¿no? Una es así tipo restrictivo, como es actualmente, y la otra es por una mayor y mejor producción, ¿no es cierto? Es decir, cada vez el campo tiene una mayor tecnología, cada vez se ocupa de trabajar de manera más eficiente, ¿no? Por ejemplo, la siembra directa es una forma eficiente de labrar ese recurso natural que es el suelo, ¿no? De trabajarlo de alguna manera en donde lo estemos cuidando, así como dice en el cartel para las generaciones futuras, porque realmente contaminamos menos, la siembra directa gasta mucho menos gasoil, por lo tanto es menor cantidad de carbono que se libera, digamos, al ambiente, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista también somos eficientes y nos interesa producir cada vez más y mejor, ¿no? Porque económicamente también necesitamos que esas empresas, que a veces son familiares, muchos casos, como pasa en 25 de mayo, bueno, sean sustentables económicamente, ¿no? Ahora, qué difícil, ¿no?, parece para los gobiernos hacer este cambio, ¿no? Digamos, esta nueva ecuación que sea menor cantidad de impuestos o impuestos de menor valor para que redunde, digamos, en más pago
y en más producción. Como que, digamos, lo más rápido es capturar inmediatamente el producido a través de la retención alta. Vos sabés que hay estudios realizados, por ejemplo, por citar a alguien, a FADA, que es una empresa, una entidad que trabaja todo este tema, y ellos hablan de que podría ser una muy buena alternativa, digamos, tomar estas retenciones actuales, digamos, a futuro para el pago de impuestos, ¿no es cierto? Es decir, es como diferir algo, ¿no es cierto? Y sería un camino con una luz más adelante, ¿verdad? Es una alternativa, no sé cuál es exactamente, y sin lugar a dudas debe ser muy difícil manejar, digamos, un país, pero bueno, hay un sector que apuesta, y apuesta mucha cantidad de plata, de dinero, es una inversión a riesgo, es decir, el clima es un factor, digamos, que nos puede ayudar y a veces no. Y bueno, tenemos que cuidar ese tipo de cosas y a veces es necesario, digamos, que tengamos esa posibilidad, digamos, de seguir invirtiendo, ¿no es cierto?, para seguir produciendo, ¿verdad? Sí, a veces nos preguntamos por qué tenemos que producir más, ¿no? Pero la respuesta está en la cantidad de población que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, en el año 1900 teníamos 1.700 millones de personas, ¿no es cierto? Es decir, después eso se fue elevando, 100 años después llegamos a los 5.000, hoy estamos casi en 8.000, digamos, 20 y pico de años después que empezó el siglo, y vamos a pisar dentro de no mucho tiempo, en el 2050, vamos a andar en el orden de las 10.000 millones de personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos todos? Bueno, lo que necesitamos es alimentos. Y esos alimentos cada vez tienen que ser, siempre exigimos mejor calidad. Nos gusta, ya no es el kilo de lo que compramos, sino nos gusta el aceite omega 3 o determinado tipo de proteínas. Y bueno, eso tiene un costo, es posible de hacerlo y nosotros pertenecemos o formamos parte de algunas de esas praderas, 4 praderas importantes que existen en el mundo y que bueno, la producción está hacia adelante y es parte nuestra, ¿verdad? Entonces es necesario de alguna manera, ¿no? Borlaug, que fue el único premio Nobel que ha tenido la agronomía, digamos, en los años 70, Norman, él decía algo así que realmente la única forma de evitar las guerras es tener alimentos, ¿no? Y es cierto, el petróleo por un lado, los alimentos por el otro, ayudan a calmar y ayudan a la paz en las comunidades, ¿verdad? Y es un tema importante. Él en aquel momento, en los años 60, había creado y desarrollado un nuevo trigo, de alguna manera, con un nuevo tipo de germoplasma, y eso permitió, digamos, de alguna manera, tener desde bajos rendimientos a muy altos rendimientos, hasta los que se conocen en el día de hoy, ¿no? Así que el camino es ese, sin lugar a dudas, de cada vez llegar a más puertos con lo que tenemos, y sin lugar a dudas que después viene el equilibrio justo de los alimentos, digamos, mientras existan altas producciones, ¿verdad? Ahora, ¿vos lo ves al productor con ganas de producir más si no tiene reglas claras? Porque también eso es importante tenerlo hacia futuro. Bueno, el productor agropecuario en cierta manera lleva algo desde adentro que lo ha hecho productor desde muy joven. Por lo tanto, es un poco que muchas otras cosas no sabe hacer y entonces va a apostar y se las va a ingeniar de alguna u otra manera para seguir produciendo. Tanto en el orden, digamos, agrícola, con los cultivos que conocemos, con algunos nuevos cultivos que aparecen, digamos, como alternativas válidas para esa paleta de oportunidades, como también en la ganadería, también en la avicultura, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, digamos, en el partido del 25 de mayo, porque
la parte centro y norte del partido, hay digamos, un sector avícola que es realmente importante, ¿verdad? Además también hay otros sectores como es la apicultura, ¿no es cierto? Y bueno, sin lugar a dudas que también requieren de sus cuidados normales, ¿verdad? Bien. Sí, decían que, yo no sé si estará bien o no el porcentaje, alrededor del 7% de la producción nacional, digamos, avícola, estaba por esta zona, con lo cual es muy importante, ¿no? En el caso de la avicultura, el principal, digamos, centro, digamos, es Entre Ríos, ¿no es cierto? Y sin lugar a dudas que en la zona de Lobos, pero también 25 de Mayo, hay muchas empresas que se dedican, digamos, a la producción de carnes y también de huevos, ¿no es cierto? Es decir, algunas de esas empresas hasta inclusive cuentan con su propio frigorífico, ¿verdad? No instalados aquí, pero sí en otras zonas cercanas, ¿verdad? Sin lugar a dudas que, digamos, es algo que ha empezado a funcionar ya desde hace por lo menos 3 décadas, o 2 décadas seguro, y es una oportunidad, digamos, para productores medianos o pequeños, o para inversiones que se han ido realizando, como se pueden ver, digamos, en la zona de Hondo, La Rabia, sí. Y bueno, sin lugar a dudas que también Pedernales y Riestra, ¿no es cierto? Que son encuentros realmente muy importantes en este tema, ¿verdad? Vos sabés que yo me quedo con algunas palabras del presidente de Carvap, del final del discurso, que un ratito lo vamos a compartir, vamos a pasar algo de eso, donde invitaba a los productores a acercarse a la sociedad rural, ¿no? A establecer ese vínculo, a conocer a ese dirigente, a plantear las inquietudes y que esa voz sea escuchada, porque esa voz seguramente que en algún punto también iba a ser tenida en cuenta hacia adelante, que tienen una representación gremial, que tienen una escucha. Es importante ese planteo donde también el productor se sienta contenido y escuche y tenga ese ida y vuelta, ¿no?, con los dirigentes gremiales. Bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos todas las sociedades rurales, es que nosotros necesitamos de socios, de gente que no solamente que paguen su cuota, que realmente es muy baja, muy ínfima, pero sí que aporten su capacidad, que aporten su conocimiento, y posiblemente donde hay más cabezas pensando, es muy posible que salga algo mejor, ¿no es cierto? Por lo tanto, es verdad, es decir, las sociedades rurales necesitan de jóvenes productores que realmente se acerquen, ¿no? Pero en el orden general, nosotros sabemos que las entidades intermedias les cuesta nutrirse de gente realmente, es decir, así pasa con los clubes de fútbol, así pasa con las cooperativas eléctricas, por ejemplo, es decir, la gente en las asambleas no aparece, a pesar de que, sería bueno que estuvieran, ¿no? En ese caso, la sociedad rural de 25 de Mayo es muy amplia, es decir, desde los jóvenes a través de un ateneo, de darle vida a todo eso, y en este caso, de lo que contás de Ignacio Kowalski, él es un presidente precisamente de Carvap, pero que nació de un ateneo, es decir, el ateneo de Trenquelauquen, sí, a esos jóvenes que fue conteniendo. Sí. Y bueno, nosotros también tuvimos en algún momento un ateneo aquí, y bueno, se fue perdiendo un poco, pero ese ateneo está relanzado nuevamente, y la intención es que tengan el espacio suficiente para manejarse, y realmente lo necesitamos, ¿no? Lo necesita la comunidad toda, ¿no? Claro. Yo creo que las entidades en el orden intermedio son las que le dan vida a toda la ciudadanía, a las comunidades del interior en términos generales. Ustedes lo pueden observar, el aporte importante, por ejemplo, en las entidades deportivas, los clubes de fútbol en nuestra localidad, en Valdés, etcétera. Es decir, han hecho realmente un lugar, digamos, como para los jóvenes puedan estar todo el tiempo, digamos, que no están necesariamente en la escuela, y el lugar
bueno, para sus gimnasios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la rural, otras entidades como Federación Agraria, también que tiene su delegación acá el 25 de mayo, sin lugar a dudas deben contribuir a tomar y contener productores. Productores que no nos vengan a pedir cosas, porque mucho para darles no tenemos, Claro, claro. pero sí que vengan a aportar. Es el espacio, digamos, de aporte, digamos, es decir, qué nos podés contar, cómo nos podés acompañar, cómo podés ser parte nuestro, ¿no? No cómo nos podés acompañar, sino cómo podés ser parte de la entidad y con qué te sumarías, digamos, ¿no? Algo muy simple y sencillo, es decir, es disponer de algo de tiempo para la comunidad, podemos decir. Me quedo con lo que planteas, lo del Ateneo, porque también es importante empezar a formar nuevos dirigentes, ¿no? Se necesita inexorablemente un recambio generacional también de la dirigencia, en este caso de la sociedad rural. Sin lugar a dudas que es el oxígeno Bien. que necesitan todas las entidades, en este caso la nuestra, pero hoy en este momento en la comisión directiva tenemos jóvenes en el orden de los 30 años, hay 4 personas que están trabajando activamente y bueno, tienen su espacio sin inconvenientes y lo pueden desarrollar perfectamente bien. Darío, ¿cómo es la relación con el Estado municipal, ¿no? Porque bueno, siempre hay que hacer ahí un equilibrio, ¿no? entre los 3 estamentos, nacional, provincial y municipal, con todo en general, ¿no? Bueno, nosotros en el orden municipal realmente tenemos un buen diálogo con el señor intendente, nos reunimos bastante seguido, bueno, hay pedidos de parte nuestra, también del otro lado vienen pedidos y sin lugar a dudas que mantenemos un diálogo cordial y tal es así que en algún momento en la primera reunión que tuvimos le pedimos, por ejemplo, por el estado de los caminos, ¿no? El estado de los caminos con una amplia red de más de 3.200 kilómetros de tierra, realmente el buen estado de los caminos permite, digamos, no solamente al productor agropecuario andar con su camioneta o su camión retirando el cereal, es muy importante, por ejemplo, las comunidades del interior que tengan muy buen acceso, por ejemplo, para las cooperativas eléctricas, digamos, y subsanar todos aquellos inconvenientes que existen, ¿verdad? No solamente a través de algún vendaval o alguna cosa así, sino el simple corte de corriente, ¿no es cierto? Y también es necesario desde el punto de vista de la salud, digamos, para tener una mejor llegada ante una necesidad de ese tipo. Y sin lugar a dudas que también es importante en lo que corresponde a la educación, ¿verdad? Porque los profesores, maestras se tienen que mover de la ciudad cabecera hacia el interior y se necesitan buenos caminos, ¿no? Teniendo buenos caminos está la posibilidad, digamos, de acceder con cualquier vehículo, ¿no es cierto? No tengo que tener el gran vehículo y el más grande, puedo acceder con el más pequeño y puedo llegar a todas partes. Eso es importantísimo, se lo señalamos en la primera reunión allá por diciembre al intendente, nosotros veníamos de épocas anteriores donde la situación era muy mala, y bueno, realmente también nos ha tocado y el otro día en el discurso también lo señalamos, también lo habíamos hecho anteriormente, publicado, de que realmente le agradecíamos en su gestión de que esos caminos hoy estaban en muy buen estado, alteos, el ancho de los caminos, que también te transforman en seguridad, ¿verdad? Y le decíamos, muy bien, es un muy buen trabajo, producto también de una inversión, ¿no es cierto?, que ha realizado el municipio en maquinaria, ustedes lo han visto, la hemos visto aquí en el centro, motoniveladoras, 6 o 7, tractores, palas, etcétera, camiones también y algo que está por venir, que sin lugar a dudas que desde las localidades del interior ha permitido, digamos, una
una mayor atención. Y bueno, y eso hoy en día, en la medida que recorremos los caminos, lo estamos viendo, ¿verdad? Y eso es algo realmente que, bueno, tenemos que decir, así cuando a veces nos quejamos de alguna cosa, también tenemos que decir cuando las cosas andan bien, ¿no? Y lo pendiente que queda, porque digo, esto está, digamos, fue un pedido y dentro de lo que estás planteando queda resuelto. Las cuestiones pendientes. Bueno, quedan algunas cuestiones pendientes que lo hemos charlado, por ejemplo, hay un alcantarillado a veces en algunos lugares que producto del deterioro lógico y a veces no tener la cobertura suficiente de tierra, se han roto. Y bueno, creo que ahora comienza, digamos, la municipalidad a comprar y a trabajar sobre ese tema, digamos, que ayudaría y en gran manera al mantenimiento de los mismos. Y aparte de eso también un tema que hay que tratar muy bien es el tema de las plagas, ¿no? Es decir, el acacio negro es un problema grave y principalmente ha tenido su mayor desarrollo en la parte esa de las banquinas, ¿verdad? Entonces, bueno, el control de esta plaga es realmente un tema que realmente lo tiene que llevar adelante y bueno, creo que ha comenzado con esa actividad en algunas calles que ya se estaban cerrando. Bien. Y también el otro control que se necesita hacer, digamos, es el control de la cotorra. Realmente un pájaro muy bueno, nos gusta, pero tremendamente agresivo, digamos, en lo que corresponde a todos los males que trae este tipo de cosas y que realmente deben ser controladas, ¿no es cierto? Para ese tema hay que aclarar que están los elementos en el orden, digamos, de lo que se tiene que usar para su justo control y como corresponde. Y bueno, ese es un tema que todavía no se ha terminado de desarrollar y la sociedad rural está dispuesta a colaborar, a ayudar de alguna manera como para que esto se pueda resolver de una manera más sencilla y más efectiva, ¿verdad? Sí, imagino, ¿no? El tema de la cotorra, digamos que está, porque se estuvo trabajando con respecto a esto, que tiene que ver, ¿no? Con un trabajo, digamos, casi manual, podríamos decirlo, con una determinada sustancia. A lo mejor más complejo el tema del acacio negro porque necesita más inversión, ¿no? Más tiempo. Y a lo mejor que no tiene, digamos, el conocimiento por parte de la gente como tiene la cotorra, ¿no? Sí, son dos plagas en el orden nacional que realmente están declaradas como plagas y realmente hay que controlarlas, ¿no? Así como, bueno, el tema de la cotorra es algo que no solamente, digamos, debe ser controlada por nuestro distrito, sino también necesitamos la colaboración en conjunto de las municipalidades vecinas, ¿no es cierto? Porque es un animal que se desplaza y bueno, entonces es mucho más efectivo ese control si se hace en conjunto. Pero bueno, hay algunas municipalidades vecinas que están trabajando sobre ese tema y bueno, y la nuestra comenzará, digamos, en no mucho tiempo a iniciar esta actividad también, ¿no? La última mía, Darío, tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿no? Si, bueno, sigue este apoyo a todo lo que es la patrulla rural, digamos, a poder colaborar un poco con la logística, ¿no? Sí, vos sabés que digamos, el campo en cierta manera necesita un cuidado especial, digamos, en lo que corresponde, digamos, a la seguridad, ¿verdad? Es decir, es un lugar desprotegido, no solamente para las personas, para las pocas, a lo mejor personas que viven en el interior, pero también es necesario en lo que corresponde a contener, digamos, todo aquello que corresponde a la caza, digamos, ¿no es cierto? Que a veces se realiza
con perros, por ejemplo, y bueno, y se realiza en momentos, digamos, donde la actividad en el campo es, por decir algo, un poquito complicada y necesita de un cierto grado de tranquilidad, es decir, una persona caminando, por ejemplo, con perros en un lugar donde hay vacas, con terneros chiquitos, no solamente por la agresión en sí misma a esos animales, pero sí alteran ese bienestar, digamos, de alguna manera, y bueno, y se producen las pérdidas de los terneros y ese tipo de cosas. Por lo tanto, es una labor que tiene que hacer la patrulla rural. Tenemos mucho contacto con la patrulla, es decir, la patrulla no está en nuestro predio, está en el sector del parque industrial, pero tenemos mucho contacto y la sociedad rural aporta, digamos, desde hace un tiempo, aporta, digamos, combustible para, bueno, para el tránsito de los vehículos, ¿verdad? Que lo necesitan, ¿verdad? Y mucho, ¿no? Bueno, querido, nosotros te queremos agradecer el tiempo. Hablamos realmente de todo un poquito. Nos resta ver qué va a pasar el año que viene, porque bueno, si bien, por supuesto, están las reuniones y demás, tienen el desafío de los 80, ¿no? De los 80 años, el 80 aniversario de esta Expo. Así que seguramente eso no les va a pasar desapercibido, ¿no? Por supuesto, es decir, como hablábamos al principio, es decir, bueno, corresponde a hacer un análisis que se va a hacer. Estos días han sido más bien de distensión y claro. bueno, y ocuparnos un poco de nuestras cosas propias y ya arrancaremos nuevamente a conversar y a hablar sobre este tema y sí, sin lugar a dudas, el año que viene será, si Dios quiere, la 80 exposición y sin lugar a dudas que es una sociedad rural que tiene 141 años de vida, así que, bueno, bien puede organizar este tipo de eventos, ¿no es cierto? Muy bien. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, Gastón, vamos a la pausa y después vamos a continuar hablando de esto, ¿no? Un poco desandando lo que ha sido la jornada de este último fin de semana, también un poco hablando de la política que se ha vivido allí, ¿no? A través de las entidades gremiales y demás. Muy bien. Después de la pausa. Bueno, Gastón, seguimos acá en Punto de Encuentro. Bueno, ya despedimos a los invitados que tuvimos hace un ratito hablando del tema del campo, de la organización de la Expo. Y ahora vamos a volver un poco, pero para hablar del ámbito gremial. Si bien, bueno, tiene que ver, ¿no? la sociedad rural de 25 de mayo con el ámbito gremial, también hubo gente muy importante referida a los gremios, como es el caso del presidente de Carabap, que es la Confederación justamente de sociedades rurales de provincia de Buenos Aires, y que, bueno, también tiene sus cosas para decir, dando un mensaje muy contundente, sobre todo al gobierno nacional. Exactamente, bueno, hay que decir que no se han logrado todavía los objetivos que el gobierno nacional había planteado en campaña, que de una u otra forma, esto también hay que decirlo, ¿no? Sedujo en algún sentido al sector agropecuario, porque Milei siempre habló de bajar retenciones, de quitar impuestos, de quitar el cepo, bueno, cuestiones que al sector, para poder producir más y en conveniencia con esa posibilidad que se le daba a través de un discurso de campaña preelectoral, bueno, convenció. La realidad es que después, en un trabajo en conjunto, todavía falta muchísimo para que eso se pueda concretar en la práctica. Si bien ustedes van a escuchar ahora a Ignacio Cobarqui, que va a hablar básicamente de que hay un vínculo con el gobierno nacional, bueno, hay una situación que todavía dista mucho de que se pueda concretar al menos algunos de estos puntos que estamos mencionando, ¿no? Esto de baja de impuestos, baja de retenciones, quitar el cepo, que son los elementos que hoy está peleando el sector agropecuario. Y bueno, justamente no era de dirigirse, o al momento, mejor dicho, de dirigirse a los presentes, mucha gente vinculada al comercio, pero también mucha del campo, decía Kowarski lo siguiente. La verdad que es un placer traer el saludo desde Carabap. Es un placer también acompañarlos
una vez que se vuelven a animar a hacer un evento, porque el fin primero de estas instituciones es tratar de representar a los productores en las mesas de diálogo, Saladillo, en las mesas de diálogo. Entonces, ese es el fin primero, pero cuando estamos conscientes de que estamos inmersos en una sociedad, estos eventos lo muestran. Este es evento donde se genera el vínculo con las empresas, con las instituciones del pueblo, cuando se da lugar al trabajo público-privado, la verdad que es lindo recorrerlo, es lindo que se pueda hacer, y como decía acá Martín, es un termómetro de cómo está la situación en el interior. Entonces, que hoy estemos pudiendo llevar adelante este evento, la verdad que felicitaciones a todos los que componen y que ponen un granito de arena para que esto pase. Como dijo muy claro el presidente, nosotros como Carvap intentamos representarlos en el ámbito provincial y recogemos todas las inquietudes que vamos teniendo de las rurales. Hay temas que son álgidos y comunes para todos, sobre todo no solo para los productores, sino para la vida rural, como son los caminos. Estuvimos debatiendo y charlando mucho con el señor intendente de el giro que se ha dado acá a los caminos, y es claro, decisión política y convicción de que para sacar una producción y para que los ciudadanos del campo sean ciudadanos con igualdad de condiciones, tenemos que tener buenos caminos. No hay ciudadanos del campo, no hay gente que vive en el interior productivo distinta a la que vive en las ciudades, entonces la conectividad y los caminos en este caso tienen que ser fundamentales, porque cuando tiene que llegar una ambulancia, tiene que llegar los bomberos, tiene que llegar los maestros a la escuela, necesitamos de caminos. Y cuando está seco está todo lindo, pero cuando llueve, ahí vemos las deficiencias y vemos los problemas que tenemos. Seguro la seguridad rural es un tema complicado, es un tema donde hemos tenido grandes diferencias a la hora de llevar adelante la capacidad de los chicos que hoy tenemos en patrullas, porque se van mucho tiempo al conurbano. Se dice que a formarlos, pero 2 años en conurbano, chicos de nuestros pueblos que se vayan allá. La verdad que tenemos muchas diferencias, porque necesitamos que esos chicos vuelvan al pueblo. Y necesitamos que los patrulleros tengan gasoil, tengan gomas, cosa que muchas veces no pasa. Y son los municipios y las rurales los que tienen que andar atrás de ellos para que eso funcione. Hay lugares donde eso también Carvap tiene que estar todo el tiempo llevando la voz, y eso es lo que hacemos. Porque, como decía acá el presidente, lo que nombró es un equipo, ¿no? Un equipo de comisión directiva. Carvap es una gran familia, es un gran equipo, que intentamos entre todos llevar adelante esas inquietudes. Tenemos diferencias políticas, sí, tratamos de marcarlas. Hoy con el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos grandes diferencias. Tenemos grandes diferencias en los puertos, tenemos grandes diferencias en los impuestos, como va a ser el inmobiliario rural, que lo venimos peleando desde el año pasado, y por supuesto que el compromiso con los legisladores de este año es que antes que ese impuesto sea votado, haya tenido el visto de la mesa. Acá saludo también a la institución Rural Argentina y Federación que están acá, la mesa agropecuaria, la mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires, las entidades. Queremos revisar ese presupuesto y que no sea un baldazo de agua fría como nos pasó este año, con algunas pequeñas bombas que fueron explotando, como fue la quinta cuota, como fue la actualización, y que fue impactado de manera fuerte en los productores. Seguro la Argentina tiene un nuevo desafío. Desde hace 10 meses tenemos una nueva gestión que ha cambiado el rumbo para una apertura mundial, dejándose de quejar de que éramos el centro de los problemas de la pandemia y de la guerra. Resulta que todos los países tienen muchos problemas resueltos y nosotros seguimos discutiendo. Y hoy la inflación bajó, es cierto, con mucho esfuerzo, pero es lo primero que necesitamos para poder planificar, para presupuestar esta muestra, para presupuestar nuestros trabajos, para poder pagar sueldos, para vivir. La inflación era lo primero que tenemos que solucionar, pero los desafíos son mucho más. Por eso, como decía el presidente, necesitamos ciertas reglas claras, que no es nuevo lo que estamos pidiendo y no es una novedad, pero hoy sentimos que es el momento. Es el momento de decirle a los productores que hay un país distinto y que vamos a salir del cepo y que vamos a salir de las retenciones, pero hay que dárselo, porque en la libreta de los productores lo primero que sacamos cuando cobramos el precio es primero la retención, y cuando empezamos a pagar impuestos el Estado se lleva el 70% de la renta. Es muy difícil con ese 30% pagar los sueldos, volver a invertir, tomar riesgo, crecer. Es muy difícil, porque eso es un techo a la producción.
Cuando miramos las muestras estas, vemos la tecnología, vemos los tractores, vemos la genética en esos animales. Las personas que hacen genética, que hacen animales, están planificando 40 años, no están planificando acá a corto plazo. Porque para la mejora de una cabaña, para meter sangre, para lograr mejores reproductores, se necesita muchísima planificación. Y no queremos más que una persona con superpoderes te diga un día para otro se cierran las exportaciones de la carne. ¿Por qué? Porque tiramos para atrás todos los incentivos. Entonces, un país que hoy te dice que vamos a crecer, no lo hemos hecho en los últimos 40 años. En los últimos 40 años, la región creció y la Argentina solo el 7,5. Chile creció el 160, Uruguay creció el 60, nosotros el 7,5. En 40 años. Eso es pérdida de oportunidades para nuestros ciudadanos para insertarse y dar salida laboral. Entonces, si queremos hacer algo distinto, claramente tenemos que ponernos todos en la misma sintonía. Por eso le pedimos a los gobernadores que acompañen esto y pedimos a los intendentes que acompañen esto. Eficiencia del gasto, con direccionamiento de las inversiones, por eso el intendente hemos estado charlando bastante de esto. Ahora, el campo, siempre decimos que el campo ya puso plata, no la sacaron, no es que uno, pero no la sacaron, 200.000 millones de dólares en los últimos 20 años. ¿Y eso qué es? Para ponerlo en perspectiva. Después de 1948, Estados Unidos hizo un plan para ayudar a Europa, después de la guerra, fue el plan Marshall. En ese momento eran 12.000 millones de dólares. Hoy serían 120.000 millones de dólares. Nosotros pusimos, no sacaron del campo el doble. Con eso reconstruyeron las rutas, los pueblos, las fábricas, hicieron inversiones en agricultura, hicieron los puertos, hicieron todo. La Argentina hoy no tiene rutas, no tiene caminos, no tiene vías, no tiene perspectivas. Entonces, si vamos a hacer un plan distinto, tiene que ser con baja de impuestos. La única manera que vamos a sacar un salto de productividad es con baja de impuestos. Los productores aplican tecnología, son ejemplo en siembra directa, son ejemplo en genética, la exportamos, somos ejemplo en eficiencia. Lo que necesitamos es el salto. Anímense la política a bajar impuestos, porque no van a recaudar menos, van a recaudar más. ¿Por qué? Porque va a ser de la mejor manera encima, de federal. Todos en cada uno de sus pueblos va a hacer un alambre, va a hacer una aguada, va a mejorar su genética, va a cambiar el tractor y necesitamos cercanía de los créditos. Los créditos hoy, los bancos, por primera vez en 40 años, dejan de prestarle al propio Estado y empiezan a prestarle a los inversores. Entonces necesitamos de manera urgente baja de impuestos, créditos accesibles para hacer una Argentina nueva. Una Argentina que nos convoque a todos, una Argentina que nos incluya a todos con los desafíos de educación, de salud y de crecimiento económico. Desde Carvap los saludamos, le damos un agradecimiento especial al presidente por sus palabras, al intendente, a toda su comisión directiva, Rurales de Saladillo, Lobos y Bolívar que nos acompañan, y a todas las instituciones, por supuesto, a todos los que están hoy acompañando a esta rural, creyendo que lo mejor es tener representantes en las mesas de decisión. Por eso los productores acérquense a su rural, conózcanlos, pidan de tomar un mate algún día para ver qué están haciendo, qué necesitan. Se vienen desafíos como las plagas, la cotorra, nuevos desafíos que todo el tiempo tenemos en el campo. Así que la convocatoria es a los productores que se acerquen a nuestras entidades. Cuanto más somos más fuertes y seguramente vamos a poder construir un país distinto. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces Kowarski pidiendo reglas claras. Gastón. Bueno, lo que han pedido todos en realidad, reglas claras para el campo, cosa que no ha podido cumplir nadie prácticamente, o casi nadie, ¿no? Sí, es real eso. A ver, hay una situación planteada, Manuel, que lo charlábamos hoy a la tarde, cuando hablábamos un poco de la situación, particularmente de las retenciones, y por qué el gobierno todavía no quiere quitar retenciones, porque es dinero de caja... contante y sonante. Claro, directa se podría decir. Ahora, en este momento. Es en este momento, ya, y además son dineros que no coparticipa con nadie. Es decir, las retenciones son para el gobierno nacional, no se coparticipan con las provincias. Por lo tanto, es muy difícil que el gobierno nacional se desprenda de esa situación particular, que es las retenciones, y en ese sentido tiene que generar esos dólares por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión ahí que genera al menos todavía un cruce entre el sector agropecuario y el gobierno nacional. Cuestiones que hay que ver cómo se pueden implementar hacia adelante, ¿no? Porque el sector insiste con esto.
Claro. ¿no? Insiste que el gobierno tiene que dar algún tipo de señales con respecto a esto. Sí, ahora vamos a escuchar a Eduardo León, que digamos estuvo también en este almuerzo de inauguración de la rural, fue el día sábado, hablando en su doble carácter, digamos. Por un lado, él es presidente de la Cooperativa Eléctrica Zona Sur, pero por otro lado, también importante, es delegado de la Sociedad Rural Argentina aquí para la zona, ¿no? Para 25 de mayo. Y también hace mención no solamente al tema de las retenciones, que es un tema recurrente, sino al cepo. Es decir, hay un tipo de cambio que está atrasado a los ojos del campo, está planchado ahí, no se mueve. Esto el gobierno lo necesita también para poder cumplir con otras metas que se ha impuesto, que justamente tiene que ver con la baja de inflación. Es decir, todo obviamente no se puede. A la hora de, muchas veces, de proclamar, ¿no? O de endulzar los oídos para conseguir adeptos, es relativamente fácil prometer. A la hora de que se está, digamos, ya en funciones, es difícil cumplir, ¿no? Y justamente, bueno, uno de estos temas, como lo del cepo, es lo que decía Eduardo León. Esperanzados. Hasta ahora todo lo que se ha hablado con el presidente, que realmente tenemos muy buena relación, hasta ahora no se ha podido cumplir, en los hechos no se ha cumplido, con lo cual seguimos manteniendo abiertos los canales de diálogo. La situación está complicada, bueno, los precios internacionales en descenso, los commodities no están bien, y después también tenemos el tema de la diferencia de precios relativos respecto del engorde, la cría. Hoy los filotes están perdiendo plata. Bueno, yo creo que es muy importante hacer algunas correcciones, ¿no? Para que esta ecuación cambie y que podamos seguir produciendo, que es lo que hacemos los productores agropecuarios. Estamos esperando la salida del cepo, que también es casi o más importante que se cambien las retenciones. Bueno, cualquier corrección en ese sentido es muy positiva para el sector. A ver, ¿cuánto aguanta el sector con esta metodología de trabajo y con estas reglas de juego, no? Mirá, hemos aguantado muchos años, ¿no es cierto? Ahora tenemos un gobierno que va por la libertad, que eso es muy importante. Si hemos aguantado tantos años con otros presidentes que realmente nos atacaron y nos combatieron, creo que podemos aguantar un poco más. Así que le vamos a seguir dando el voto de confianza. Yo voy a hablar por la provincia de Buenos Aires porque es donde yo soy delegado, soy por 25 de mayo. Acá no tenemos diálogo con la gente del gobernador, te darás cuenta por qué, digamos. Está bastante desarticulada la mesa de enlace. Sí funcionan las mesas provinciales respecto al tema de impuestos, algunas reglamentaciones a nivel provincial, pero el diálogo no está interrumpido, pero está entrecortado, por decirlo de alguna manera. Muy bien, muy bien. Son cuestiones que esperemos que se puedan mejorar, se puedan corregir. Nosotros del sector siempre estamos dispuestos al diálogo. O sea, no tienen más que llamarnos, sentarnos, reactivar los temas y ahí vamos a estar, como siempre. Bien, Gastón, seguimos. Ahora vamos a ir a la legislatura, porque estuvo la diputada Victoria Borrego, que es diputada nacional por la coalición cívica, estuvo también en la rural, y ella tiene otra información, ¿no? Un tipo de información, si se quiere calificada, si bien es de libre acceso, pero muchas veces se va perdiendo, ¿no? Y la gente va pidiendo una cosa, va pidiendo la otra, hasta que de repente viene la dura letra, ¿no? de la ley, como Claro. es el caso del presupuesto, por ejemplo, que dice otra cosa. Exactamente, Manuel. ¿Por qué? Porque ingresó al Congreso lo que tiene que ver con el presupuesto 2025. Es decir, ya el Departamento Ejecutivo Nacional, mi ley, envía al Congreso el presupuesto para el año 2025. La novedad de ese presupuesto es que no habla de retenciones o no habla de quita de retenciones. Esto ha llamado la atención de propios extraños porque esperaban, con el trabajo de las mesas de enlace, que lo destacan casi todos los que están trabajando en las agrupaciones gremiales, del vínculo que se tiene con el gobierno, del trabajo de las mesas de enlace, de fortalecer ese vínculo con el gobierno nacional, a la espera de que el presupuesto diga algo con respecto a las bajas de las retenciones. Bueno, lo que decía Manuel, la dura letra del presupuesto indica que no hay en el mismo
ningún indicio de que se vayan a bajar retenciones el año que viene. Ahora bien, van a escuchar lo que dice Victoria Borrego ahora, que esta situación no quita que la oposición ponga en agenda el tema de retenciones para el año que viene, porque es importante al menos dar una discusión y al menos dar una respuesta al sector que está esperando. Seguramente. Escuchamos a la diputada entonces, que también adelanta un viaje a Brasil para hablar sobre temas del campo. Sin ser desagradable, ¿no? Las entidades gremiales le reclaman en algunas oportunidades sí, en otras no, y con diferente fervor. Yo pertenezco a un partido que tiene un apoyo continuo al sector agropecuario, a todo el sector, a toda la cadena, desde hace muchísimos años. Y bueno, como vos decís, la cuestión retenciones fue una promesa de campaña, no era, creo, posible cumplirla, pero al contrario de eso, el presidente trató en enero de subir todas las retenciones. Y ahí tuvo un fuerte freno te diría, de casi todo el Congreso de la Nación. Yo creo que la cuestión pendiente que queda es retenciones y después políticas que agilicen, ¿verdad? No que estén beneficiando al sector, porque no necesita que lo beneficien, sino que no lo estén perjudicando. Si uno ve también la tasa de asistencia efectiva, que es cuánto el Estado asiste a las diferentes cadenas a través de subsidios, o a través de exenciones o de políticas acordes, lo que es el sector agropecuario, lo que es alimentos, tiene una tasa de asistencia negativa, lo que quiere decir que el sector está poniendo. Entonces, en este momento, desde el Gobierno Nacional no vemos una voluntad de una baja de retenciones. De todas maneras, nosotros creemos que es un tema que no debe ser sacado de arriba del escritorio como para seguir, si no es una eliminación instantánea, total, que sea una eliminación, como el proyecto que nosotros tenemos, paulatina y a través de una compensación de certificados para pagar tasas, tributos, pero no podemos sacar el tema de discusión y ojalá las entidades estén todas en ese sentido también. ¿Ves que hay voluntad del gobierno para abordarlo el tema? Y de acuerdo al presupuesto 2025 remitido al Congreso de la Nación, no existiría esa propuesta. Es un llamado de atención para el sector, que ya en el presupuesto no esté indicado esto, habla de que no va a ser tema de agenda el año que viene. Y nosotros lo vamos a tratar de poner en agenda, hay que ver esta cuestión que es prioritaria y casi central y única del presidente de la Nación, de inflación cero y déficit fiscal, de ver, porque el déficit fiscal en estas condiciones creo que, te diría, casi todos la compartimos. Lo que no estamos compartiendo es cómo llega a ese déficit fiscal. Y ahí en ese sentido, retenciones creo que se puede, si hay voluntad, retenciones se puede estudiar. ¿Qué pasa con retenciones? Es de muy fácil recaudación, es un tributo importante en cuanto a la recaudación y no se coparticipa. No le llega nada a las provincias, queda todo para el Estado Nacional. Entonces, desde el punto de vista de la recaudación, tiene sus virtudes para el Gobierno Nacional. Estamos yendo a Brasil, organizado por Barbechando y varias instituciones del agro. Somos 17 legisladores de Argentina, entre senadores y diputados de diferentes partidos políticos, que estamos relacionados con la temática agropecuaria y también ambiental. Y estamos asistiendo a una cumbre organizada por el IPA, el Instituto Agro de Brasil, y vamos a estar con los parlamentarios brasileros, que ellos tienen un partido, un bloque agropecuario desde hace muchos años conformado, que son el 60% del Congreso, y vamos a estar intercambiando con Uruguay, Chile, Paraguay, y vamos a estar viendo sobre todo, que creo que es importante como mensaje, es decir, aquí en Latinoamérica hay un grupo de legisladores importante en cantidad y por partido político, que estamos muy atentos a las restricciones que está poniendo la Comunidad Económica Europea y vamos a estar trabajando en eso. Entendemos que esas restricciones han sido tomadas de manera unilateral y por más que ahora se han retrasado su puesta impacta en toda Latinoamérica, también en Estados Unidos, pero esto es de Mercosur, más algunos países que se suman a este Congreso.
Creo que es importante y el mensaje también es importante. Y individualmente, personalmente, creo que va a ser una experiencia muy rica por lo que vamos a poder traer a Argentina. Bien, más allá de este, ¿algunos otros temas tienen en agenda que se puedan llegar a tratar o abordar? Ahí en esta cumbre seguramente todo lo que tiene que ver con restricciones está enganchado con todo lo que es ambiental, ¿verdad? Deforestación, seguramente algo de biocombustible se verá, todo lo ambiental con producción agropecuaria. O sea, que sea sustentable, pero no que sea puesto de manera unilateral y sin respetar la legislación de cada, o sea, al no respetar la legislación, no respetan la soberanía de cada país para darse sus propias normas. Bueno, Gastón, ahí estaba entonces la diputada Victoria Borrego hablando sobre esta situación que ya adelantabas vos al principio en la presentación, es decir, la inexistencia de la baja de retenciones o tocar o sacarlas directamente para el sector del campo en el presupuesto 2025. Es cierto, quizás la oposición lo ponga, ¿no? A consideración. Sabemos qué es lo que pasa cuando se promulga una ley y digamos, al gobierno no le gusta, ¿no? O sea, ejerce el veto en forma inmediata. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con eso. Y en referencia a la última parte de la nota, ella habla de que ha sido invitada por la parte de la producción agropecuaria de Brasil, a través de Barbechando, para asistir, ¿no? a este país y bueno, juntarse con personas que tienen que ver con legisladores brasileños que tienen que ver con la situación del campo. Vos sabés que quiero destacar algo acá y que a lo mejor es lo que está faltando en el país y cuestiones que el campo debería mirar. Y en oportunidad de hablar con el señor Erice, que es un especialista en temas del campo, vino aquí en oportunidad de hacer, que estaban teniendo un programa con el Círculo de Ingenieros Agrónomos. Sí. Bueno, se llevó a cabo un programa muy interesante que, bueno, tuvimos también la oportunidad nosotros de hablar con López Murphy, de hablar con Bulat también sobre temas económicos, y hablamos con el señor Erice, y él decía, una persona que viaja mucho, ¿no? Y que está muy vinculado a esta situación. Él decía, en Brasil existe un bloque de diputados que es denominado un bloque agropecuario o el bloque del campo. Y estos diputados están abocados, obviamente, a otras cuestiones en general, pero se deben mucho a la situación agropecuaria. Es por eso que muchas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de los productores de Brasil se ven volcadas a través de sus legisladores y las leyes pueden salir. Y es muy importante, o sea, es una cantidad muy importante, Borrego aquí hablaba del 60% aproximadamente de diputados que responden al campo. A lo mejor uno a Brasil no lo tiene tanto como productor agropecuario, pero lo cierto es que sí lo es inclusive para Argentina es un competidor ya a esta altura feroz, porque tiene más competitividad que los productores argentinos. Y, bueno, justamente una de sus herramientas fundamentales está en la Cámara de Diputados, con estos legisladores que responden al campo, que son legisladores del campo. Y acá, ¿cuántos legisladores del campo hay? No, ¿te acuerdas que cuando fue en su momento? Sí, lo de la 125, que subieron algunos para decir tener la voz del campo en el Congreso. Bien. Pero, bueno, la realidad es que es un sector muy importante que debería hacer una autocrítica y decir, bueno, necesitamos personas, digamos, para que vayan de toma de decisión. Claro, sí. que vayan a hablar con el sector, que estén muy vinculadas. Así que, bueno, es una situación que me pareció interesante también destacar de esta nota. ¿Seguimos? Dale, porque vamos a escuchar al intendente, quien también habló de la situación del país, de la situación de la producción, la situación de la producción local, haciendo hincapié a lo que ha podido lograr hasta ahora el gobierno municipal, que es la ampliación del sector industrial planificado. Claro. Una deuda pendiente, quizá de muchos gobiernos, y que se ha podido concretar de ahora en adelante pensando en un parque industrial, en un
otro eslabón de la cadena productiva, no el eslabón prácticamente de lo que es el sector agropecuario, pero sí otro eslabón que es muy importante porque es generador de trabajo hacia adelante. Ampliar un parque industrial lo que lleva hacia adelante es esta, ¿no? La posibilidad de tener más mano de obra contratada, y es una posibilidad cierta para generar empleo. Pero habla un poco de esa situación, ¿no? De haber generado los vínculos para poder establecer una ampliación del sector industrial planificado, pero también habló de un reconocimiento y un trabajo que se ha hecho de parte del Estado municipal para un acompañamiento al sector agropecuario en la mejora de los caminos, algo que lo han destacado también dirigentes gremiales vinculados al sector agropecuario. Es un placer poder estar acá presenciando esta 79ª edición de la Expo Rural del 25 de mayo. Temprano, como cuando íbamos de vacaciones a Cruz de Guerra, Martín García Arena me vino a visitar, ni bien me dieron el triunfo, para ver qué íbamos a hacer con la Expo Rural. Lo habíamos dicho en campaña y sentíamos que era una necesidad poder volver a mostrar cuál es el potencial de 25 de mayo, cuál es el potencial que tiene el agro en 25 de mayo, y esta Expo Rural, que es un emblema para nosotros como 25eños, debía volver a hacerse. Así que hoy, después de 6 años, volvemos nuevamente a tener la Expo Rural en 25 de mayo, así que estamos muy orgullosos de esto, estamos muy contentos y agradecidos a esta comisión directiva, a Darío y a todos aquellos que la componen. Hoy podemos también recibir a rurales vecinas, que también hemos hecho el trabajo como gobierno de ir a visitar a otras exposiciones rurales, porque nadie se salva solo en la Argentina. Tenemos que volver a generar conglomerados regionales que podamos apoyarnos entre nosotros, podamos crecer en conjunto, podamos compartir experiencias y que podamos salir adelante en este país que tanto tiene para dar, pero que tan poco han hecho su dirigencia política. En algún caso escuché en esta rural que el país crecía cuando los políticos dormían, pero hoy creo y estoy convencido de que este equipo de gobierno municipal y este intendente municipal no duermen desvelados por poder traer a 25 de mayo el verdadero desarrollo sostenible que está necesitando. Estamos convencidos que la matriz productiva, que es el agro, hay que agregarle eslabones de desarrollo. Por eso no solamente creemos en el campo, sino que también creemos en la agroindustria, creemos en el agrocomercio, y por eso hemos dado un paso fundamental en la historia de 25 de mayo, de los hitos más importantes de los últimos 40 años y seguramente el más importante de los próximos 40 años, que es la ampliación de nuestro sector industrial planificado, donde podamos diversificar todas aquellas matrices de producción que tanto necesita 25 de mayo, porque nuestros pueblos resurgen a partir del trabajo genuino, y el trabajo genuino viene de la mano del sector privado, al cual hay que darle musculatura, al cual hay que darle condiciones, al cual hay que acompañarlo y apoyarlo, sin asfixiarlo, como tanto tiempo han querido hacer. Esto es el compromiso que renovamos desde el gobierno municipal. Algo tan importante para nosotros, que esta exposición se pueda llevar adelante, porque no es una mera muestra, es la vidriera productiva de nuestro distrito. Es mostrar que estamos presentes, que nos estamos poniendo de pie, y por eso hemos dado también otra señal importantísima, de las más importantes de la vuelta a la democracia, la inversión más grande de la historia democrática en términos de parque vial automotor, para poder devolverle a todos aquellos productores los caminos que se merecen, la transitabilidad que se merecen, para poder sacar la producción, pero también para que puedan llegar las maestras y podamos conseguir más familias que vayan a vivir al campo, que pueda llegar la ambulancia, que pueda llegar la inversión a lo más profundo de 25 de mayo. Y también hemos cambiado el paradigma y hemos demostrado que para este gobierno municipal importa la ciudad cabecera, pero también importa cada uno de los cuarteles del interior del distrito, importa cada una de las localidades del interior del distrito. Y ahí ha estado la inversión. Y le contaba al presidente y a esta mesa que, no sé si mensualmente, pero sí cada 2 o 3 meses nos reunimos para ver cómo venimos y trabajar en conjunto. Que este año vamos a tener una recaudación de la red vial entre el 85 y el 87%.
y que vamos a invertir este año casi 4.000 millones de pesos, o sea que vamos a invertir 3 veces más de lo que recaudamos en términos de red vial, porque ahí está la inversión pública que cree en su matriz productiva y donde todos ustedes han demostrado con el pago de sus tasas que podemos crecer entre todos, que podemos acumular los esfuerzos y que podemos ser eficientes en 25 de mayo. Yo los invito a que seamos todos parte de una épica que se renueva, de una épica que quizás la vimos hace varias generaciones atrás, donde nuestros abuelos, en muchos casos inmigrantes, con una mano atrás y otra adelante, venían a invertir, venían a creer y venían a trabajar denomadamente el 25 de mayo. Volvamos a hacer lo mismo, seamos parte de la épica transformadora que se merece nuestra localidad, pero también todo el profundo distrito que tenemos, donde es lo mismo Mosconi, Del Valle, Huetel, donde es lo mismo Ernestina, Ugarte, Riestra y todas aquellas economías regionales que también tenemos puertas adentro de nuestro distrito. Es importante que redoblemos la apuesta, que seamos todos empáticos con el otro, porque no la estamos pasando bien en la Argentina, porque hay una cuestión social que nos duele, porque por supuesto hemos tenido la falla por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo de la dirigencia política. Pero hoy les puedo asegurar que en este gobierno municipal hay gente, hay hombres y mujeres que tienen la sensibilidad social necesaria para poder atender estas cuestiones, pero también tienen la visión y tienen la grandeza de poder proyectar para las próximas 4 décadas un distrito que sea ferviente, un distrito que tenga la tenacidad y la fortaleza necesaria para poder crecer sostenidamente, que pueda motivar a que los 25eños vuelvan a invertir en 25 de mayo, pero también lo puede hacer la región y, por qué no, también poder empezar a introducir un concepto de internacionalización de 25 de mayo, donde podamos apostar a que haya inversiones extranjeras que también vengan a radicarse en 25 de mayo. Por esto que mencionaba el presidente de Carvap y el presidente de la Sociedad Rural 25eña, donde vemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, donde vemos que es necesario introducir todas estas herramientas para que crezca el campo, para que crezca la industria, para que crezcan todas las economías regionales que tenemos. Bueno, ahí está la inversión que necesitamos hacer. Ahí necesitamos tener la apertura como dirigentes para poder escuchar con oído atento todos estos cambios de paradigmas, todo esto que se va ayornando en el mundo de la producción para poder generar las condiciones necesarias para que 25 de mayo vuelva a ser el atractivo que fue, para que 25 de mayo pueda ser realmente una tierra de oportunidades. Esto no va a poder jerarquizar de manera pareja, de manera conjunta, donde es necesario, como decía Ignacio, que tengamos la educación como eje, como columna vertebral de desarrollo de nuestros pueblos, para que podamos tener más oficios que tienen que ver con la ruralidad, pero también que tienen que ver con otros aspectos de la vida económica, que tengamos la educación como aquella que nos genera un ascenso económico, pero también social y cultural, para que nuestras sociedades puedan comprender todos los desafíos del presente, puedan comprender todos los desafíos que tiene cada vez el capitalismo, que nos genera que seamos más competitivos y también un mundo del trabajo que cada vez es más difícil. Necesitamos ser eficientes en términos municipales, por eso hemos dado las señales necesarias y hemos demostrado que nosotros no cobramos impuestos, sino que cobramos tasas retributivas de servicios que ahora sí decimos que son eficientemente prestados. Con una red vial de 3.000 kilómetros hemos podido dar vuelta a la página y ya casi olvidarnos de lo que hizo el kirchnerismo el 25 de mayo, donde hubo 8 años de abandono, donde hubo 8 años de desidia, donde hubo 8 años de robo el 25 de mayo. Eso es lo que tenemos que dejar atrás. Tenemos que salir adelante todos los 25eños, todos los sectores, con la política como eje vertebral, pero la política honesta, la política con capacidad de escuchar, la política con capacidad de entregarse al otro. Por eso puedo asegurarles que tendremos errores, pero nunca nos van a encontrar en la senda de la corrupción, en la senda de llevarnos lo que no es nuestro y en la senda de la desidia y del olvido que nos dejaron los anteriores. Por eso vamos a dedicarnos, por eso vamos a entregarnos a todo esto durante los 4 años de mandato y ojalá podamos decir
que de una vez por todas, 25 de mayo ya no es el relegado, 25 de mayo sale de la pereza, 25 de mayo no es el postergado porque está a 50 kilómetros de cada una de las rutas nacionales que nos bordean, sino que por eso vamos a hacer las colectoras en la ruta provincial 46, porque va a ser la vidriera productiva de nuestro corredor productivo, que es nuestra ruta provincial 46, la cual va a conectar y va a mostrar nuestro nuevo parque industrial, porque necesitamos conectar todos los sectores. Acá no se salva nadie solo, acá nos salvamos entre todos, abrazándonos, siendo más épicos que nunca, porque la épica me supera a mí como intendente, la épica que tenemos que lograr nos supera como administración, la épica que tenemos que buscar es para los próximos 40 años. Felicitaciones, Sociedad Rural del 25 de mayo, felicitaciones por sus 141 años de haberse fundado. Gracias por el servicio que prestan a nuestra comunidad. Gracias por nuclear al sector productivo más importante de todo nuestro distrito. Sigamos trabajando en conjunto. El esfuerzo lo hacemos entre todos, pero nosotros hemos demostrado que el primer esfuerzo que hay que hacer lo tiene que hacer la política. Por eso rescindimos de 70 cargos de funcionarios. Por eso sacamos la militancia. Por eso sacamos todos los gastos ociosos que hacían que no podamos crecer. Hoy podemos demostrar que el combustible está para los caminos, que el combustible está para las ambulancias y no se le pide nada a nadie. Lo único que se pide es la retribución por una tasa de un servicio que se presta eficientemente como es la red vial. Y vamos a generar el subcomité para poder llevar adelante el control de plagas, que es la cotorra, pero es también el acacio negro, y donde también nos hemos puesto a trabajar duramente con todos los que componen Vialidad Municipal, con todos los delegados, con producción, y dejemos abierta la mesa del diálogo. El diálogo lo que trae es el entendimiento entre los argentinos, y a eso me comprometo. Pido disculpas por los errores, pero quiero decirles que estoy orgulloso del gobierno que hemos compuesto de hombres y mujeres honestas que vinieron con su capacidad, con sus más y con sus menos, a entregarse a sus convecinos. Gracias, muchas gracias por haber hecho parte de esta 79ª edición de la Expo Rural del 25 de mayo. Damos por inaugurada esta exposición, que es nuestro baluarte, que es nuestra vidriera productiva del 25 de mayo. Gracias. Bueno, Gastón, ahí hemos hecho un recorrido por lo que han sido los discursos, digamos, muchos de ellos, obviamente, con fuerte carácter político, por eso lo quisimos traer aquí. En la mayoría, última rural, sí. La mayoría. Sí, sentando, digamos, posición, bueno, el que escuchamos del intendente también, haciendo, digamos, hincapié en lo que es lo que consideran con su gobierno un hito en la historia del 25 de mayo, que es la ampliación de este parque industrial, porque, bueno, la Expo no solamente era de agricultura, ganadería, sino también de comercio y producción. Así que, bueno, es muy importante. Quién sabe que más adelante no pueda venir aquí a 25 de mayo una industria que se encargue de darle valor a lo que se produce. Que no salga el grano, sino claro, que a lo mejor salga un aceite, un pellet, bueno, en fin, alguna otra cosa, un frigorífico importante, digamos, que salga, digamos, ya con los cortes envasados al vacío para su exportación. Bueno, hay infinidad de cosas, ¿no? Y bueno, no es lo mismo, digamos, la materia prima que el valor agregado que se le puede dar a esa materia prima. Yo me voy a quedar con algo, Manuel, que decía Eduardo León, vos decías, es delegado de la Sociedad Rural Argentina en la provincia de Buenos Aires, y Eduardo León decía, en la entrevista que podemos compartir, que el vínculo de la mesa de enlace con el gobierno provincial es inexistente. También lo dijo. Ese es un dato. Acá se está hablando mucho del trabajo de CRA con el gobierno nacional, ¿no? Y del eslabón que cumple también CARVAP en alimentar, si se quiere decir, entre comillas, a CRA con información que surge de las bases, que surge de las sociedades rurales, y de eso hacia arriba se va potenciando ese reclamo que es genuino, ¿no?, de cada uno de los productores. Ahora, me sorprende a mí la declaración de Eduardo León con respecto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, con un diálogo inexistente con el sector y con un diálogo inexistente en la conformación y el trabajo de la mesa de enlace. No hay vínculo, dijo, entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el sector, y no hay vínculo con un trabajo mancomunado entre la mesa de enlace
y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Algo que realmente es complejo porque la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más importantes con respecto a la producción agropecuaria, Sí, ¿no? Y agrícola también. Totalmente es así. También, ¿no? Es una cuestión de que esta mesa de enlace que, digamos, nació en ocasión del 125, o se fortaleció, y después fue perdiendo vigor, bueno, vuelva, digamos, a ejercer esa representación que tiene CARVAP, CRA, que es la Confederación Rurales Argentina, y también la Federación Agraria Argentina. Exactamente. ¿no? También estaban otros miembros que tenían que ver con las cooperativas, también, con las cooperativas agrarias. ¿Vamos a la pausa? Dale, ahí venimos. Muy bien, seguimos, nos venimos ahora específicamente a la planta urbana. Hay una situación que levanta, digamos, pros y contras. Hay que decir que, digamos, la gente está por ahora expectante y estamos hablando del tema de la poda, ¿no? Donde, bueno, muchos dicen sí, hay que podar, otros dicen, bueno, sí hay que podar, pero la poda que se está realizando impacta mucho sobre el arbolado, es una poda muy agresiva. Otros dicen que no, que hay que hacer esto. Otros están diciendo no se poda ahora porque es el mes que no tiene R y se poda en el mes de las R, justamente, algo así, ¿no? No, octubre claro, tiene. Claro. Sin R, los meses sin R, perdón, sí. Bueno, que lo dice toda la gente. O sea, meses sin R se poda, claro. Meses con R no se poda. No soy un gran podador, realmente. Pero la situación es esa y bueno, vino gente de la provincia de Buenos Aires aquí a hablar, ¿no? Claro, bueno, invitados por el bloque de la oposición, llegaron ingenieros que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires para explicar un poco el tema del cuidado del arbolado público, ¿no? A través de una ley que ya hace tiempo que está en vigencia, ellos brindan asesoramiento, básicamente, no solamente a la comunidad de los pros y los contras, mejor dicho, los pros que tiene la ley, sino que también hacen asesoramientos a los municipios para que quienes están en la toma de la decisión a la hora de hacer una poda, bueno, puedan hacerlo de la manera correcta y que en principio se acojan a la ley provincial, pero también hay muchas normativas municipales, es decir, ordenanzas, que también forman parte de la forma en la que se debe realizar la poda en cada uno de los municipios. Hay una ley madre, se podría decir, pero cada uno de los municipios tiene una ordenanza, básicamente porque tiene una especie distinta y es la forma en la que se plantea la poda según la especie que tiene cada ciudad, al menos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vinieron a hablar un poco de esto, ¿no? De cómo era la reglamentación y cómo era la poda y qué pasa con estos meses que, tienen R, si se poda o no se poda. La realidad es que hay una situación que alcanza, ¿no? A la poda, a una poda, van a escuchar ustedes ahora al ingeniero hablar, que hay una poda que se puede realizar en primavera-verano, que es una poda menos invasiva, que es una poda que tiene que ser un poco más correctiva para dar mejor iluminación, pero, digamos, el ingeniero en ningún punto dice que no se puede podar. Dice que se puede podar, pero tiene que ser una poda que tiene que ser programada. Eso es lo que sí manifiesta. Demian Alonso es director forestal de la provincia de Buenos Aires. María Laura Tonelo, también encargada de lo que es la parte de bosques, es ingeniera agrónoma. Ellos hablaron sobre esta situación, un poco lo que contaba Gastón, y decían lo siguiente. Estamos fuera de una época de podas, pero sin embargo está bueno resaltarle, comunicarle a la ciudadanía en qué consiste esto de manejar nuestro arbolado, de podarlo, cómo, por qué, cuál es el marco normativo que existe dentro de la provincia y a su vez municipal, y buscando la manera de que la ciudadanía se informe un poco y tome un poco de conciencia sobre este tema. La época de poda, tal llamada como tal, bueno, no está tan limitada al invierno, por ejemplo, como habitualmente se dice a los meses sin R, pero sí determinado tipo de poda tiene que hacerse en el periodo de invierno y otra poda puede llegar a prolongarse y hacerse en periodo de primavera-verano. Esto es
las podas que relacionadas con el manejo de luminarias, con ramas un poco más pequeñas, no tan drásticas quizás como las que se planifican en invierno. Todo lo que es poda tiene que ser planificado, tanto qué es lo que se va a hacer durante el invierno como qué es lo que se va a hacer en primavera y verano, que generalmente primavera y verano tienen que ver con resolver situaciones que se van presentando y no algo que esté con algo programado, digamos. Nosotros somos órgano de la provincia, órgano de aplicación de la ley 12.276, que es la ley de arbolado público, donde nos pone como, digamos, orientadores, asesores, en materia normativa y en materia técnica respecto del manejo del arbolado. No somos policía, pues no tenemos poder de policía, eso sí se lo dejamos a cada municipio, que cada municipio establece a través de su ordenanza específica cuál es la multa o el mecanismo que tiene para sancionar a aquellos que están por fuera de la normativa. Y hoy por hoy entiendo que la normativa de 25 de mayo establece, al igual que la ley, adaptándose a la ley, que no está permitida la poda y bueno, eso será materia sancionatoria por parte del municipio. La ley provincial de arbolado público le da al vecino el carácter de custodio. Es quien va a avisar al área técnica, la dependencia municipal, si pasó un camión y desgajó una rama, si hubo una tormenta y se desgarró, si se le murió el árbol por alguna causa, pero no puede tomar parte porque el artículo 3 de la ley prohíbe cualquier intervención sobre el arbolado que no sea por parte de la dependencia municipal específica, que tiene que tener un profesional acorde con los conocimientos técnicos para manejar el arbolado. Es muy importante que la comunidad sepa que existe una ley de arbolado público y que también participe en ese cuidado, en esa custodia del árbol, ¿sí? En regarlo, en tutorarlo, si la dependencia municipal no hizo tiempo a llegar a hacerlo, y de avisar a la dependencia municipal que su rama está interfiriendo con algún cable o con algún techo que capaz que a la dependencia municipal se le pasa, pero está muy bien que custodie y está muy bien que sean partícipes y que se sientan propios aunque el árbol una vez que está plantado en el espacio público es de todos y es del municipio, pero está muy bien que el vecino pueda tener parte en el cuidado de eso. Nosotros hace muchos años, desde que salió la ley y antes, que salimos por toda la provincia de Buenos Aires a dar charlas de capacitación a lo que es la cuadrilla de poda y a los capataces de cuadrilla y a los que hacen la gestión en el municipio, que son los que toman las decisiones políticas, ¿sí? Porque a veces la cuadrilla de poda tiene los conocimientos, pero recibe una orden política a veces y tiene que hacer al respecto, ¿sí? Entonces es importante que todos tengan conocimiento de que existe una ley, que existe una ordenanza y que también hay una planificación municipal que se sigue en ciertos pasos, que es un plan de gestión que el municipio se sentó y lo realizó. Dijo, vamos a hacer estas intervenciones, vamos a reforestar, vamos a hacer este recambio de especies porque nos dimos cuenta que ya no se desarrolla bien en este clima o en esta zona, entonces es importante. Que el arbolado en sí es un patrimonio de todos, si bien el responsable, como mencionó María Laura, final es el municipio, quien tiene que hacerse cargo, legalmente inclusive, es importante y necesario que toda la ciudadanía participe en cuestionar inclusive el manejo, si hace falta, porque los servicios ecosistémicos que ellos prestan son para beneficio de todos y tienen que ver con la salud y con el bienestar, no solo ambiental, sino hasta visual, estético y mental, ¿no es cierto? Así que bueno, es la invitación a los ciudadanos a meterse un poco más, a interiorizarse, a trabajar sobre todo en la educación en los chicos, en las escuelas y en los jardines, sobre esto y generar una conciencia del arbolado, es decir, es más que el ambiental, del arbolado, que el arbolado tiene que ser manejado y tiene que ser planificado con gente idónea para eso. Bueno, Gastón, ahí estaba. Entonces, con una situación que tiene que ver con el gobierno municipal, que es el encargado, sí. Inclusive si alguien no poda o poda mal, también ejerce la autoridad de policía, ¿no? Para la sanción, pero hay una ley provincial de arbolado que debe ser cumplida, al igual que la ordenanza municipal.
lo que, digamos, básicamente lo que han dicho y lo que han profesado un poco en la charla estos técnicos de la provincia de Buenos Aires, es lo que hemos visto hace un ratito. La poda también, hay que decirlo, es una cosa ya juzgada, ya hecha. Sí. No se ha terminado todavía, bueno, se está prácticamente en las últimas etapas. El tiempo va a decir, y un tiempo cercano, un tiempo largo, va a decir si esto estuvo bien hecho o no. Exactamente. Bueno, es importante la consulta, ¿no? Es importante que gente experimentada dé su parecer con respecto a esta situación. Y bueno, coincido, Manuel, la polla es una cuestión juzgada. Tenemos entendido que si no terminaban en estos días, en el transcurso de esta semana ya está terminada la poda para el municipio de 25 de mayo. Y como bien decías vos al principio, ¿no? Esto levanta voces a favor y voces en contra de la forma en la que se ha llevado o se ha encarado la poda del 25 de mayo. Hay gente que está muy contenta porque dice que esto no se hacía mucho tiempo, hay gente que manifiesta y dice cómo puede ser que a esta altura del mes, de la temporada, de llegado ya mitad de octubre, todavía se siga podando. Bueno, son voces distintas con respecto, o miradas diferentes con respecto a un mismo tema. Bueno, en el verano no veremos qué En pasa. el verano veremos qué pasa. Bueno, vamos a la pausa, la última, Dale, Gastón. dale, ya venimos. Bueno, Gastón, seguimos con más. Vamos a mostrarles una plaquita ahora que tiene que ver con esto. Ya en el aire, el INTA. Hablando de poda. Sí, él la mira. Hablando de poda, ¿se viene la poda del INTA? Se viene la poda del INTA, o sea, hay una gran resistencia, ¿no? Sí. Lo primero que podemos decir es el retiro voluntario o el sistema de retiro voluntario que bajó desde la nación, digamos, hacia los trabajadores del INTA, justamente para que se acojan, ¿no?, a este retiro. Sí, hay que decir por informaciones periodísticas, esto es así, que el INTA a nivel nacional tiene una estructura de 6.000 empleados, 6.500 empleados aproximadamente. Lo que está buscando el gobierno nacional es el retiro voluntario de muchos de ellos para poder empezar a achicar esa planta que genera para el gobierno nacional gasto, ¿no? Entonces, bueno, lo que está pidiéndole el gobierno nacional al INTA es que, bueno, muchas personas que ya podían tener la edad para retirarse, que se retiran, que se acojan a la posibilidad de una jubilación y de ahí en adelante reestructurar al menos en principio parte de lo que es el INTA. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esa convocatoria, Manuel? La convocatoria no ha tenido la adhesión que el gobierno creía que podía llegar a tener. Si bien había ciertos beneficios en cuanto a la posibilidad de jubilarse para aquellos que lo hicieran, porque hay ingenieros que tienen muchísimos años ya trabajando en el INTA y les vendría bien una jubilación anticipada de estas formas, con algunas condiciones que se estaban planteando, esta aceptación no ha sido tal y entonces el gobierno lo que hace es estirar esa fecha de los retiros voluntarios hacia mitad de noviembre o fines de noviembre para ver si hay más adhesiones. Bien, y esas adhesiones, digamos, dicen desde el mismo sector, ¿no?, y sobre todo los sectores gremiales del gremio que agrupa a los trabajadores del INTA, esa situación no va a cambiar. Aquellos que ya, digamos, tomaron la decisión de irse, ya lo hicieron. El resto de la gente probablemente no lo haga. No quieren tampoco desde el propio INTA, ¿no?, desde aquellos que tienen algún cargo, impulsar esto, ¿no?, de alguna manera entusiasmar a la gente para que tome ese retiro voluntario. No quieren tener esa responsabilidad porque también se sienten amenazados con respecto a esta situación. Porque una vez que se termina el retiro voluntario, no se sabe con lo que va a seguir. Hay muchas cuestiones, muchas voces que se han levantado al respecto, no solamente a través de los gremios, como te decía, que agrupan a los trabajadores del INTA, sino también de otros especialistas. Una cuestión que preocupa es que se vaya mucha gente que ha sido formada desde el Estado Nacional, que ha sido formada por el INTA y que, bueno, tome este retiro voluntario y se vaya con toda esa información, con todo ese conocimiento a otro lugar a trabajar en la actividad privada donde seguramente va a conseguir, digamos, una rápida colocación. Pero ¿qué pasa?
hay todo un sector, toda una franja que no va a estar más dentro de lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y que después va a ser muy difícil rearmarlo. Esta es una de las preocupaciones que tienen, porque se habla de que hay un porcentaje más de indemnización para aquellas personas que tienen 18 años Claro. de antigüedad, que son los que más o menos están en esa etapa, ¿no? Exactamente. Pero los que son un poco más viejos, va bajando un poco la tasa, digamos, que se ofrece para que se retiren. La realidad es que hay una situación que preocupa y que el gobierno hasta ahora no ha conseguido que este programa de retiro voluntario sea exitoso, o por lo menos el éxito que ellos estaban esperando, ¿no? Déjame que agregue una cosa más y pasamos a otro de los ítems que tenemos que desarrollar. Vamos a los fríos números. A ver. Los fríos números es, hasta el momento hay cerca de 250 adhesiones y el gobierno quiere que por lo menos sean 1000. Claro. Por el número que yo te contaba al principio de casi 6.500 personas que trabajan en toda la estructura de INTA a nivel Argentina, a nivel nación. Entonces, bueno, los que han acogido el retiro voluntario es mínimo, ¿no? Ellos están buscando que sean al menos 1000 personas que opten por esta decisión. Bueno, otra de las situaciones tiene que ver con la baja de programas que han sido históricos por parte del INTA, como por ejemplo el Pro Huerta, que ha bajado completamente. Ya el INTA no reparte más las semillas, este programa ha desaparecido y en muchos lugares se ha tomado, digamos, algún paliativo, como por ejemplo aquí en 25 de mayo, donde la municipalidad tiene un programa que pretende de alguna forma tomar a toda esa gente que estaba en el Pro Huerta, que es Cultivar 25. Correcto, sí, sí. Donde, bueno, se están dando plantines y demás, y generando todo ahí una cuestión de capacitación, un poco para cubrir todo eso que antes tenía el INTA Pro Huerta. El INTA Pro Huerta no existe más, se dio de baja este programa. Y hay otra situación también con el programa Cambio Rural, que bueno, aquí en 25 de mayo también se ha aplicado el programa donde, bueno, se pasó al INTA, ¿no? Este programa estaba un poco separado, digamos, pero se pasó sin nada, o sea, sin gente y sin presupuesto. Exactamente. O sea, solamente un cambio de nombre. Un sello, digamos. Exactamente. Y nada más. Pero bueno, esta es otra de las preocupaciones. Lo que más impacta, déjame que abone algo, Manuel, tiene que ver con esto que estás planteando vos. El programa Pro Huerta era un programa que en 25 de mayo tenía mucha aceptación, había una formación de hace mucho tiempo, con muchas personas que seguían el mismo, y bueno, la baja del mismo trae aparejado que bueno, resurja otra alternativa, ¿no? Al menos planteada en este caso por el gobierno, pero la baja ha producido un cimbronazo en quienes estaban dedicados también desde el INTA a llevar adelante ese programa y ese vínculo casi cotidiano, ¿no? Con quienes tenían huertas o quienes tienen huerta en 25 de mayo. Otra de las cuestiones, Gastón, tiene que ver con las cooperadoras, sí, y las tierras, ¿no?, que las cooperadoras explotan. En el caso de 25 de mayo, lo que es la estación forestal, una de las pocas estaciones forestales que hay en el país, las cooperadoras lo que hacía era ejercer, digamos, la función comercial en todo lo que era la venta de árboles. Correcto. Y también la venta de semillas. O sea, la estación forestal de 25 de mayo es pionera y es, digamos, un faro en lo que respecta a la elaboración de semillas. Se venían trabajando con esto, se ha ido trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y todo esto conlleva, ¿no?, digamos, un periodo muy, muy largo para que pueda dar sus frutos. Bueno, se está preguntando mucho desde el ámbito nacional cómo es el funcionamiento de las cooperadoras, cómo es su sistema comercial, porque aquí, bueno, es la parte de árboles, pero en otro lado se hace otra cosa, ¿no? Y bueno, como es un ente nacional, no puede vender, vende a través de las cooperadoras. También es una situación que se está viendo y que... El gobierno busca auditarlas, ¿no? Claro, a ver busca qué sucede. A ver realmente qué ocurre ahí con respecto a estos dos puntos que decías vos, Manuel, porque la producción se hace en lugares que son propios del INTA, claro, y la comercialización y la cobranza de esa comercialización la hacen las cooperativas, ¿no? Hay que ver, las cooperadoras. Las cooperadoras, perdón. Sí. Hay que ver cómo es el vínculo ahí que se genera, bueno, y el gobierno nacional está, deseoso de conocer
el funcionamiento, ¿no? Claro, sí, porque sí. no solamente está la de 25 de mayo, hay muchísimas que funcionan de esta forma casi en su 100%. Claro. 100%. Claro, sí, sí, porque bueno, no pueden ejercer la venta por sí solas, o sea, el INTA no puede vender, Correcto. vende a través de las cooperadoras. Y otra situación también es el tema de los lugares, de los inmuebles que tiene el INTA. El INTA tiene muchos inmuebles. En Capital Federal, por ejemplo, está su sede. Su sede es un edificio muy grande, está situado en Barrio Norte y se especulaba con que pudiera llegar a venderse. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, autoridades del INTA han dicho que bueno, que eso no sería posible o prefieren que no, porque es un edificio que se usa, mucha gente trabaja ahí, qué sé yo, bueno, pero lo cierto es que es muy apetecible para algunos porque es un lugar muy interesante, un lugar, digamos, destacado dentro de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y que se está viendo como una posibilidad el hecho de venderlo. A ver, también esto hay que decirlo, ¿no? El que toma también decisiones con respecto a eso es el gobierno nacional. El INTA es un organismo nacional. Claro. Por lo tanto, el gobierno nacional tiene injerencia en toma de decisiones en cuanto a esta situación. Y en 25 de mayo también tenemos un inmueble, ¿no? Tenemos un inmueble enorme, Enorme. un lugar enorme también que es la estación forestal. Exactamente. Bueno, mucho también surgida esta información, que ahora vamos a contarle por qué surge toda esta información, que es el punto inicial de la misma. Surgida toda esta información y esta cuestión, ¿no? de mirar esos edificios con un valor, más que con un valor sentimental y con un valor institucional, se podría decir, el gobierno quizás lo mira ya con un valor económico. A ver, Por un supuesto. lugar, un edificio de esas características, al menos el de Capital, en Barrio Norte, tiene digamos, un condimento económico muy importante. Y no deja de ser atractivo también el que tenemos en 25 de mayo, ¿no? En calle 27 y 1. Claro. Por lo tanto, bueno, hay que empezar y cuando surgió esta información, todos preguntaban, bueno, ¿cuáles son los edificios que el gobierno está mirando con posibilidad de venta? Desde el INTA también, de acá, se planteaban ese interrogante. Bueno, no se sabe, al menos se estaba mirando el de Buenos Aires, Claro. en principio. Tengamos en cuenta que en Y todos hubo, los y hubo lugares Manuel, hay. también, que vos me contabas hace un rato también, hubo también un trabajo muy importante del gobierno nacional en el INTA Pergamino. Claro, El INTA Pergamino está muy mirado así por el gobierno. Sí, Ha sí. ido a in situ, todo en el lugar. ha estado en el lugar. Recordemos que la estación forestal del 25 de mayo depende de la estación de Pergamino y bueno, ha habido una reunión importante ahí, una llegada muy importante de funcionarios nacionales para poder, como vos decías hace un rato, auditar, mirar, examinar y conversar, ¿no? Con lo que tiene que ver con este lugar. También un lugar grande, amplio, emplazado en un lugar de excelentísimo nivel para la producción agropecuaria, como es la zona de Pergamino. Es decir, bueno, es un lugar, este instituto, que está siendo mirado en forma muy exhaustiva y que ha llevado a que su presidente renuncie. Exactamente. Ese es el inicio un poco de toda esta charla, Claro. de por qué nosotros estamos hoy hablando del INTA y sus implicancias en cuanto a esto que te estamos contando. ¿Por qué? Porque el día de ayer, el día martes, presentó la renuncia el presidente del INTA, se la presenta al Ministerio de Economía. Claro. Se la presenta al Ministerio de Economía. Ello también llamó un poco la atención, ¿no? Porque en vez de ser dirigida la carta al presidente de la Nación, la dirige al ministro de Economía, planteándole y agradeciéndole. Ha sido muy coloquial, muy formal la renuncia del presidente, planteándole y agradeciéndole todo el tiempo compartido, la necesidad de prestarse para seguir trabajando hacia adelante, pero dando un paso al costado, Sí. ¿no? Y quizá, Manuel, el razonamiento que uno puede llegar a tener frente a la redacción de esa renuncia tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando acá. Claro, Y seguramente. tiene que ver con un poco con debilitar esa estructura del INTA. Sí, se trata de Juan Cruz Molina Hafford, es una persona muy vinculada al campo, de la zona de Córdoba, que ha trabajado durante mucho tiempo, digamos, en otras cuestiones que tienen que ver con la producción agropecuaria y el hecho de hacerla cada vez mejor, como los grupos CREA, por ejemplo, y que, bueno, tiene mucho vínculo
y que leyendo alguna información en portales y en medios, colegas que están vinculados específicamente al campo, bueno, dicen los analistas que no quiere quedar pegado a esta situación. Es decir, no quiere correr el costo político que significa achicar a su mínima expresión al Instituto Nacional de Tecnología Agraria. Así que, bueno, renunció. Hay una vicepresidenta en este momento que no se sabe si va a seguir o no. ¿Por cuánto tiempo? Por cuánto tiempo. Y otros analistas lo ven también como un éxito de Luis Caputo, justamente ministro de Economía, que, bueno, dicen los analistas, está extendiendo, digamos, sus vínculos o sus redes a la mayor cantidad de sectores posibles del Estado Nacional. Bien, como se diría, marcando territorialidad. Exactamente. Y no se descarta, esto también hay que decirlo, no se descarta que quien está hoy cumpliendo las funciones de presidente en el INTA, que es la vicepresidente de la institución, también puede ser en cualquier momento removida por alguien de la cartera que dirige Luis Caputo. Esta es también una información que puede llegar a surgir en las próximas horas, ¿no? Siguiendo quizá el mismo lineamiento que el presidente del INTA, que ha presentado la renuncia, hay que ver cuánto tiempo más quien está hoy ejerciendo ese cargo, por cuestión de que ejercía la vicepresidencia, también está a cargo de el INTA con esta metodología de trabajo que no ha gustado al presidente saliente y es por eso que ha dado el paso al costado. Se viene, como bien lo contábamos al principio, un INTA que está en la mira del gobierno, un INTA que busca recortarse, achicarse a su mínima expresión. Te decíamos al principio, 6.000 y pico de empleados, busca que haya alrededor de 1.000 que tomen el retiro voluntario y de ahí en adelante, bueno, ver dónde se pueden empezar a reducir gastos para el Estado Nacional que derivan en la estructura propia del INTA a nivel nacional. Bien, se puede decir mucho más acerca del INTA, pero en definitiva, bueno, vamos a parar aquí y a seguir prestando atención a lo que puede pasar con la sede de 25 de mayo y también con lo que es la estación forestal. Por supuesto, por supuesto. Que tiene, digamos, un vínculo histórico con 25 de mayo, que, bueno, hay un lazo muy fuerte que nos une, no solamente por cuestiones económicas, porque hay gente que trabaja ahí, sí, ¿no? Es una fuente de trabajo, sino también por otras cuestiones también, ¿no? Mucha gente, muchas escuelas han ido, ha recibido a muchos chicos que vienen también de otros lugares, es un lugar emblemático en cuanto a investigación y desarrollo de semillas, ha formado mucha gente, en fin, bueno, muchas cosas, y es un lugar enorme, grande, muy lindo, orgullo de 25 de mayo que no sabemos, digamos... signo de pregunta. Claro, el destino, digamos, bien, o qué es lo que se quiere hacer con todo eso. Bueno, ¿nos vamos? Nos despedimos. Hasta el próximo martes.